Buenas tardes, mis queridos amigos. Comenzamos la segunda etapa de este reunión seminario sobre Pierre Teilhard de Chardin, que comenzamos el año pasado y que está mucha gente inscrita y que espero que este año pues también haya mucha participación. Como ya os habrán informado, esta sesión se van a celebrar viernes, un viernes al mes, desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Voy a decir un poco el programa que vamos a tener hasta el momento. Va a haber durante estos meses 8 sesiones, de ellas 4 conferencias, diríamos, magistrales, que van a tener personas muy expertas en el tema. Y luego otras 4 que serán reunión de grupo, que esa no se graba, y eso es simplemente una reunión de grupo en donde nos reunimos conmigo como coordinador del grupo para discutir algunos aspectos que no se hayan podido discutir cuando se ha expuesto el vídeo. Entonces, hoy el protagonismo lo tiene Paz, que es la que va a tener la ponencia, y voy a decir un poquito el programa que vamos a tener durante todo el curso. Así que la sesión de hoy, que es la primera, estará a cargo de Paz Enríquez, que ahora os la presento, y que hablará sobre Teilhard de Chardin y Carl Jung, dos visiones paralelas, que tenéis ya el título. En la segunda sesión, que será el 7 de noviembre, será la sesión de grupo, donde profundizaremos en algunas de las cosas que nos dirá hoy Paz. Así que Paz estará también, pero como una más del grupo, sí puede estar. La tercera sesión magistral será ya el día 12 de diciembre, en donde mi vicepresidente Juan Valentín Fernández de la Gala pues nos tendrá una ponencia que no tenemos definida todavía el tema, pero será muy interesante. La cuarta reunión ya será el 9 de enero, en donde será reunión de grupo, la segunda reunión de grupo de todos nosotros. Quinta reunión, el día 5 de febrero. El 5 de febrero habrá la tercera conferencia magistral a cargo de Ignacio Núñez de Castro, que es también un experto en Teilhard y que ha escrito muchas cosas, y que nos hablará, todavía no nos ha dicho exactamente de qué. La siguiente reunión ya es el 6 de marzo, donde tendremos la tercera reunión de grupo. Como sabéis, este año la Semana Santa es a principios de abril, de modo que este año, el 5 de abril, es el domingo de Pascua, así que la reunión número 7 tendrá lugar el 10 de abril, que es en la semana de Pascua, donde tendrán una ponencia Juan Jesús Cañete Olmedo, que es también otro experto en cosas teilhardianas, y que nos hablará de algo que todavía no hemos definido. Y la última reunión del año la tendremos el 8 de mayo, donde tendremos una reunión de grupo para todos nosotros. Como siempre, como os digo, lo tendremos un viernes cada mes, desde las 7 de la tarde, hora española, hasta las 8:30, hora española. Así que los que son de otros países tendréis que acomodar el horario al que tengamos aquí. Y dicho esto, pues si os parece, amigos míos y amigas mías, pues vamos a comenzar la primera reunión del año. Primera reunión, conferencia magistral a cargo de nuestra compañera y amiga Paz Enríquez, sobre Teilhard de Chardin y Carl Jung, dos visiones paralelas. Paz Enríquez es vocal de nuestra asociación de amigos de Teilhard de Chardin en la sección española, dentro de la Red Mundial de Teilhard. Paz es licenciada en Derecho, es licenciada en Psicología y también se ha formado en terapia Gestalt. También ella ha trabajado mucho toda la terapia de tipo sistémico-constructivista, que tal vez en algún momento nos puede explicar algunas de estas cosas. Y sobre todo es muy experta en la psicología jungiana. Ella trabaja como psicoterapeuta y le interesa mucho todo lo que significa la psicología profunda del ser humano para reconstruirse internamente. De modo que ella, a través de su ayuda terapéutica, hace que sus pacientes aprendan lo que es la enorme complejidad del ser humano e intenten desde sí mismos una transformación de su propio interior, de modo que vayan buscando y encontrando el sentido de su propia vida. Creo que esto más o menos es lo que podemos decir para que nuestros compañeros de grupo
pues te conozcan un poco más y ya pues con esto pues ya podemos comenzar. Entonces yo ya tapo mi nombre y mi imagen para que pueda hacer la pantalla completa. Tú me dices que pase cuando pase una diapositiva. Muy bien, ya te lo voy indicando. Gracias, Leandro. Bueno, muchas gracias, Leandro, motor de la Asociación Amigos de Teilar desde su origen en España y además nuestro presidente. Muy eficaz y muy difusor continuo, constante. Gracias a Son Cristianos y Xavier, yo bueno, estoy asombrada la actividad que despliegan y bueno, este grupo de personas que os habéis reunido aquí y que formamos el grupo dentro de Son Cristianos, que me parece una iniciativa estupenda y estoy encantada. Bueno, comienzo diciendo, bueno, yo soy psicoterapeuta y ejerzo mi profesión desde la psicología profunda de Carl Jung. Yo he leído a Jung y a Taylor porque estaban sus libros en casa desde hacía mucho. No los entendía muy bien, pero cuando empecé a hacer mi formación junguiana, que es bastante reciente, la estoy terminando ahora, empecé desde Jung a entender a Taylor. Entonces, bueno, era como abrí un cuaderno donde iba poniendo cosas que eran comunes en Jung y en Taylor, incluso en teoría de sistemas, porque yo me daba cuenta que eran autores que, que iniciaban el abordaje de la complejidad. Y bueno, hace 2 años, me parece que fue, ya me lo tomé en serio, entonces decidí presentar un trabajo, ponerme allí y presentar un trabajo al grupo de los amigos de Portugal. Es una prolongación de ese trabajo. Os presento, vamos a ver, esto, no me problema para las hojas. Ah, está aquí. Comprendo más a Taylor desde que he profundizado en los estudios de Jung sobre el alma humana. Ahora os lo voy a explicar. En este foro, una breve presentación de Taylor y de Jung. En este foro ya conocemos un poco a Taylor, jesuita, científico y místico, cuya mayor preocupación fue siempre cómo integrar el pensamiento cristiano con la ciencia en un mundo de evolución. Para Taylor, la materia tiene un dinamismo interno que la conduce hacia el espíritu a través del proceso de evolución cósmica. Y en las propias palabras de Taylor, el espíritu que tiene su culminación en lo personal, es decir, de cada uno de nosotros. Es como si toda la trayectoria de la evolución se continuara, se multiplicara a través de cada uno de nosotros, creando un cosmos en evolución personal. Taylor y Jung no llegaron a conocerse, pero en una carta personal a una amiga, Taylor recomienda el ensayo de Jung, El mundo está al borde de un renacimiento espiritual, y señala que en esencia las ideas de Jung son curiosamente similares a las suyas. El último libro que leyó Jung antes de morir fue precisamente El fenómeno humano. Y es curioso que iniciando ese trabajo, no fue hace 2 años, creo que fue el año pasado, empezaron a ocurrir cosas. Por ejemplo, me llegó una carta de Anne-Marie, que es la que dirige la red mundial Taylor desde París, y me manda un artículo de Andrew Del Rossi, me parece que es, no sé, es teólogo o psicólogo americano, de psicólogo, donde habla de Jung y de Taylor y además me informa, yo no lo sabía, yo pensé que que Taylor y Jung no habían tenido referencias el uno del otro, que lo cual me extrañaba porque se rodearon de las grandes personalidades de la época, cada uno de ellos. Y entonces en esa carta de ese artículo mencionaba que Taylor le había comentado a una amiga sobre 1930 que ese tal Jung tenía unas ideas similares a las suyas. Todos los taylorianos conocemos el episodio de la vida de Taylor, en el que como niño sensible y angustiado por la inconsistencia de la vida, buscaba y creyó encontrar en un trozo de hierro algo permanente. Claro, el hierro en algún momento empezó a oxidarse y él se llevó una gran decepción. Jung tuvo una experiencia similar alrededor de los 12 años, en el que sentado sobre una roca hacía un ejercicio mental de pensar, yo estoy sobre esta roca, la roca forma parte de mí, o soy yo el que forma parte de la roca. Eran seres muy angustiados.
que buscaron y al final lo que descubrieron es que la consistencia de la vida, o sea, lo fijo, lo que no cambia es el proceso, la evolución, la transformación. Para Taylor, la consistencia no está en el estado presente de un organismo, sino en la dirección de su desarrollo, pues la vida está en continua complejificación y transformación. Para Jung, lo consistente es la transformación de la propia psique de cada uno, lo que llamó la individuación. Para Taylor, el espíritu que va surgiendo de esa transformación continúa hacia el futuro y hasta llegar al punto final de la convergencia, el punto omega. Jung, cuando era un freudiano, sentía que lo que ocurría en sus pacientes era una transformación, pero él era un intuitivo formidable, como lo era Taylor, pero no sabía cómo ocurría, hasta que conoció y al final colaboró en un libro que se llama El secreto de la flor de oro, que consiste en traducciones de escritos de alquimia, de sabiduría china, por parte de Richard Wilhelm, que era un sinólogo que estuvo destinado, un pastor protestante, estuvo destinado allí y estudió con algún sabio chino, y luego hizo la traducción, que era como un trabajo imposible de traducir para que entienda una mentalidad occidental, toda esa espiritualidad china. Entonces, Jung y Taylor, que se habían conocido en 1920, yo creo que hubo algún intercambio de ideas durante todos esos años. Frecuentaban no recuerdo cómo se llamaba, algo así como Club de la Sabiduría en Austria del conde Kaiserling, donde allí iban pues todos, iba Ortega también, allí tomó el modelo de la revista de Occidente. Bueno, Wilhelm le pidió un prólogo. Y entonces, bueno, él estaba tan fascinado con lo que había escrito Wilhelm, que es que se dio cuenta que tenía la explicación de lo que él no entendía que pasaba en los pacientes. O sea, un texto de alquimia. Descubrió que lo que sucedía en los pacientes estaba descrito ahí. Que esos textos describían la transformación de la psique y que la forma mandala, por eso lo he incorporado ahí en la foto de Jung, era expresión de una ordenación crítica en torno a un centro en el momento de la transformación. Dice así: el centro es el espíritu que vivifica alma y cuerpo y que irrumpe en el espacio y en el tiempo en ese punto creador. O como de repente, ahora lo iré explicando, pero hablamos de un proceso de transformación y cuando lo vemos en la naturaleza lo entendemos. Pero que eso ocurra en nosotros si en un momento determinado, eso es más difícil de comprender, sobre todo porque ocurre a un nivel tan profundo que solo vemos que de pronto algo ha cambiado en nosotros y aquello que nos atormentaba, por ejemplo, pues está más o menos resuelto. Bueno, pues ellos encuentran en este concepto de centración ese momento que parece mágico en que se produce ese punto crítico y se produce un salto evolutivo. Y además sería como la demostración empírica, porque a través de las imágenes, los sueños, se puede intuir que lo que está pasando en el paciente o en nosotros mismos, o sea, se ven a través de las imágenes eso que está pasando en ese momento, en la psique profunda. Vamos. Cuando haga falta pasar la diapositiva, me lo dices, Paz. Sí, perdona, pero es que me he saltado algo. Yo que lo tenía todo ordenadito. La número 2. Vale. Perdona. Vale. Pásala, por favor, pon la segunda. Carl Jung, psiquiatra suizo, investigó la psique profunda a través de extensos estudios de la mitología, antropología, religiones, incluso de la física y las matemáticas, elaborando un mapa que a través de conceptos como arquetipos, persona, sombra, ánima, animus, sincronicidad o inconsciente colectivo, que ahora ya nos suenan a todos, pero en aquel momento era una irrupción, era algo complejísimo, nadie podía entender.
nos guían en la complejidad de la psique e impulsan el proceso de evolución del ser humano, lo que él llamó el camino de individuación. Se sirvió también del estudio de los sueños, suyos y de sus pacientes, y de su propia experiencia de depresión profunda en la que cayó tras romper con su maestro, Freud, iniciándose un viaje hacia su interior poblado de imágenes sobrecogedoras, como estas que os muestro, y que él mismo dibujó en el libro rojo, en el que se muestra su confrontación con su inconsciente. Estas imágenes, por ejemplo, la de la derecha, la de la serpiente, yo alguna vez las he utilizado con los pacientes cuando me dicen que lo están pasando muy mal, pero no pueden ni explicar por qué. Y yo alguna vez he dicho, esta imagen dice así todo el tiempo. Una diapositiva 3, por favor. Este es un grabado alquímico. Se llama La montaña mágica y lo grabó, pues sería alquimista, un señor que se llama Michael Spasser en 1616 y que expresa la conjunción entre el cielo y la tierra. Para que nos hagamos idea del trabajo tremendo y durísimo y del sufrimiento que supone ese trabajo de transformación. Bueno, en este dibujo no se ve bien. Abajo se ve una liebre, que es la que al entrar en la montaña inicia todo el movimiento dentro de nosotros. El movimiento nos hace sufrir muchísimo, por supuesto. Nos confunde, el orden que teníamos ya en nuestra mente desaparece para que aparezca otro y entonces está lleno de angustia. El adepto, como le llaman, está al lado y lleva los ojos vendados. Realmente no vemos nada. En las escaleras, que no se ve bien en la foto, ponen lo que los alquimistas, en esas imágenes, si os metéis en Google y miráis alquimia y veis las imágenes, son tremendas. Van describiendo y le van poniendo un nombre aparte de esos procesos: calcinatio, mortificatio, putrefacción, sublimación. Tener en cuenta, cuando se dice alquimistas, parece algo muy esotérico, pero el mismo Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino, era alquimista. Y cuando habla de la transformación, porque él creo que es patrón de los químicos, era químico, pero era alquimista. Y cuando está hablando de la transformación de los metales, está hablando simbólicamente también de una transformación interior. Cuando decimos la conjunción del cielo y de la tierra, el cielo, el pensamiento, y la tierra es todo lo emocional, instintivo, profundo. Una vez que se unen, hay una transformación y hay un progreso. Pon la 4, Leandro. Pongo aquí estas dos frases de Taylor y de Jung. Esto ya nos lo puso Leandro, bueno, esto es maravilloso, con imágenes de un barco con un mar revuelto. Báñate en la materia, hijo del hombre, sumérgete en ella, allí donde es más impetuosa y más profunda. Lucha en su corriente y bebe sus olas. Ella es quien ha mecido en otro tiempo tu inconsciencia y ella te llevará a Dios. Esto se ha interpretado siempre como que introducirte en la vida, investiga, trabaja, descubre. Antes de Taylor se pensaba que, bueno, para ser espiritual había que renunciar a la materia y a la vida, entonces estarías más cerca de Dios. Taylor es uno de los que inició esta corriente de no, que hay que sumergirse en la vida y trabajando hacia afuera, trabajamos hacia adentro. Y si nos arriesgamos y inventamos, exploramos, estamos creando. Pero hay otra frase que yo la pongo al lado, que es de Jung, y dice: nuestra vida personal no es lo que los demás hacen de ella, sino el despliegue de fuerzas poderosas que habitan en nuestro interior, que se manifiestan con total autonomía. Yo he visto una similitud entre esto que dice Jung y lo que dice Taylor, porque realmente es como si te adentraras el inconsciente. El mar es un símbolo del inconsciente, como si te adentraras en el mar, te mantienes a flote como puedas, porque la lucha ahí es tremenda.
Entonces es como arriesgarse ahí a confrontar con el propio inconsciente, pasar una angustia espantosa, descubrir todo aquello que no nos gusta. Es como si nuestra parte civilizada luchara contra nuestra parte instintiva, pero ahí es como crecemos. Los dos autores parten de la materia como parte de un continuo que culmina en el espíritu. La materia como vida, que es emoción, pasión, imaginación y también supone sufrimiento. Taylor habla del corazón de la materia, el espíritu de la materia, como si hubiera en la materia, hasta la inorgánica, una chispa de conciencia. Aquí hay, incluso dentro de los amigos de Taylor y muchos autores, pues eh, diversidad de opiniones, ¿no?, de lo que significaba, pero para mí en el fenómeno humano lo dice muy claro. Este texto de la potencia espiritual de la materia, el baño de la materia es de la potencia espiritual de la materia, es como adentrarnos, navegar en nuestro propio inconsciente y sobrevivir a ello. Ese es el trabajo que hizo Jung en sí mismo y que gracias a que lo superó, con ayuda, por supuesto, había mucha gente que le rodeaba, pudo trazar ese mapa, gracias al cual podía ayudarnos a todos a descubrir todo lo que hay y todas las posibilidades, todas las potencialidades que hay, que también son muy peligrosas, internas, pero que al mismo tiempo es una fuente de energía y de capacidades y de transformación del hombre y de la humanidad impresionantes. Ahora bien, ¿cómo se produce esa transformación? Leandro, pon la 5, por favor. Porque esa transformación, según los dos autores, deviene en un aumento progresivo de conciencia. Taylor formula dos leyes. Aunque dice que la energía es una, por explicarlo, habla de dos tipos de energías. Primero, expone la primera ley, que es la de complejidad-conciencia, y que dice, nos descubre una dirección de lo simple a lo complejo, a todos los niveles. Cada vez que aumenta la complejidad, se produce un aumento de conciencia, lo cual culmina en el hombre y su evolución. Es una evolución de la materia al espíritu. Es una mayor presencia de la conciencia y finalmente del espíritu, y culmina en lo personal. Después hay otra ley, que es la de la unión diferenciada. Dice que al descubrir el proceso de la cosmogénesis, hay una progresión, o sea, cuando hay más conciencia, hay una mayor diferenciación, o sea, somos más cada uno nosotros mismos. Hay una progresiva diferenciación de la vida en el cosmos, desde el primer momento de la creación. Cuanto más evoluciona, más diversidad, más diferencias, pero a la vez más conciencia también es como poder ser diferente, pero gracias a que cada uno somos diferentes, podemos relacionarnos desde lo que es cada uno en sí mismo. A mí a veces me viene la imagen del Génesis, cuando al principio dice, bueno, y Dios separó la luz de la oscuridad, luego la tierra de las aguas. En el momento que va separando, va creando, porque antes lo que hay es un magma, un caos indiferenciado. Jung usa una metáfora. Dice, cuando el castor tala árboles y estanca con ello las corrientes de agua, está rindiendo un trabajo que viene condicionado por su diferenciación. Ser más conscientes nos permite diferenciarnos de ser nosotros mismos, ser un otro único. Por su parte, Taylor comenta que esto ha de proseguir en los seres humanos porque si somos homogéneos no somos conscientes. El proceso creador es una lucha contra la multitud, Jung diría contra el colectivo. El gran biólogo del sistema Maturana le preguntaron una vez qué es la vida. Entonces él se quedó pensando y le vino la célula y dijo, la vida es la preservación de la diferencia. La célula existe porque tiene una membrana que la separa de su entorno. Esa membrana tiene poros que puede abrir o cerrar,
pero en el momento en que muere, la membrana desaparece y se diluye. O sea, sería como la historia de la evolución del cosmos es la historia de la evolución de la conciencia. Jung describe esa misma evolución en el individuo y lo hace a través de la confrontación con el inconsciente, con la materia caótica. Ahí es donde podemos experimentar la propia transformación interior, convirtiéndola en materia espiritualizada, que es la conciencia. ¿Pones las 6? Esto yo creo que ya lo conocéis todos, el comienzo de la misa sobre el mundo, que a mí siempre bueno, me ha producido auténtica emoción, que lo escribió un arrebato místico en el desierto de Ordos, en Mongolia, durante una excavación. La leo, ya que una vez más, Señor, como en los bosques del Aisne, también en las estepas de Asia, no tengo ni pan, ni vino, ni altar. Me elevaré por encima de los símbolos hasta la pura majestad de lo real, y te ofreceré yo que soy tu sacerdote sobre el altar de la tierra entera el trabajo y el dolor del mundo. Yo no sé si a vosotros os viene la imagen del desierto y Teilar imaginando. eh, Alguien está diciendo que no ve la pantalla compartida. Eugenio. ¿El resto ve la pantalla compartida? Sí, Entonces puede ser un problema de Eugenia solamente. Yo sí, será la manera, el view, tiene que cambiar el view, mirarlo de una manera o de otra. Igual tiene puesto solo la pantalla del que habla. No. Puede seguir, Paz, ¿Cómo dices? que puede seguir, puede seguir. Ah, vale, vale. Vale, yo no sé, a mí me viene en este momento, cada vez que lo leo, la imagen de Teilar en el desierto, imaginar toda la superficie de la tierra como un altar, y en que el trabajo y el dolor del mundo son el pan y el vino. Dice Eubel, no sé pronunciarlo, es especialista en Teilar, tiene un magnífico libro, es una muy buena síntesis de la obra de Teilar. El libro se llama Hacia una espiritualidad del cosmos, es de hace a lo mejor un par de años. Dice, para Teilar, consagrado significa transformado. Y es exactamente lo que ocurre en nuestra psique cuando se transforma. Nuestras emociones plenamente sentidas. Es decir, poder estar abiertos a sentir, que es muy difícil porque, bueno, no somos conscientes de ellas. Con toda la afectación, caos y sufrimiento que supone ese proceso, llegan a un punto crítico y entonces la luz aparece y pone orden. Transforma esa materia en conciencia. A mí me gusta mucho un episodio bíblico y siempre lo introduzco porque para mí lo explica muy bien. Es cuando los israelitas van por el desierto y una de las muchas veces que se ponen a criticar y entonces aparecen serpientes y les muerden. Entonces, muy arrepentidos, van a Moisés y le dice, por favor, habla con Yahvé y dile que estamos muy arrepentidos y que nos perdone. Y entonces Yahvé le dice, construye una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Todo el que la mire quedará curado. O sea, no hace falta matar a la serpiente, solo hay que verla. Verlo en nosotros, todo eso que tanto nos aterroriza. Taylor lo explica así en la ley de complejidad-conciencia. Los elementos de conciencia se van complicando, es decir, todo aquello que está en conflicto dentro de nosotros. Cualquier situación que nos angustie, que eso nos está pasando a lo largo de toda la vida, nos vamos de un polo a otro, es como nos situamos en un lado, nos situamos en otro, sufrimos, evitamos pensar en ello, es como la materia caótica. Esos elementos en esa lucha, los elementos de conciencia se van complicando y diferenciando y poco a poco se van creando estructuras más ricas y organizadas. Dice Taylor que la trama del universo, él define la trama del universo como
como aquello básico, dice, si seguimos a la ciencia, al final siempre acaban encontrando estructuras, partículas cada vez más pequeñas. Cuando dicen, ya hemos encontrado la última, pues aparecen más, ¿no? Entonces le llama a eso final la trama del universo, como el último residuo de los análisis cada día más profundos de la ciencia. Dice, esa trama del universo es bifaz, tiene dos caras, es decir, en toda la región del espacio y del tiempo, coextensiva a su exterior, existe un interior de las cosas. En ella vamos pasando de un estado previo, más simple, y con un interior muy pobre, a otro estado B, con menos agrupaciones, pero mucho más complejas, con un interior más rico, y escapa a la esclavitud de las estadísticas y tiene una mayor espontaneidad. O sea, así es como se crea la conciencia. Pon la número 7. Esto lo describe así en el fenómeno humano. Según se va complicando, que eso podemos tomar cualquier cosa en la vida, ¿no? Algo es muy simple, depende con las relaciones, con las cosas que van sucediendo, todo se nos va complicando. Dice, se produce un apretamiento. En el fenómeno humano el traductor ha puesto apretujamiento, pone esa palabra un montón de veces en la traducción. Se produce un apretamiento de la materia, se va como comprimiendo, porque hay mucha. Y entonces se va produciendo como un enrollamiento hacia el interior. Dice que aparecen entonces las dos energías, que sería como una manera de explicar de qué formas diferentes opera la energía única. Una energía tangencial que hace al elemento solidario de todos los elementos del mismo orden, todo lo que es más parecido lo une, y una energía radial que le atrae en la dirección de un estado cada vez más complejo y más centrado hacia adelante, como un impulso hacia adelante, y entonces se produce una transformación crítica en la ordenación íntima de los elementos, porque ipso facto se produce un cambio de naturaleza en el estadio de consciencia. A este proceso crítico Teilhard le llama centración. Si vuelves atrás, donde salen la mariposa, Leandro, que es la 5, si lo observamos en la naturaleza nos parece normal, ¿no? Ahí está el gusano, se curva, se encierra en un capullo y después emerge transformado en otra cosa y no tiene nada que ver con lo que era la mariposa, que encima es una metáfora estupenda porque tienes el gusano que se tierra, ¿no? Las emociones, las pasiones, y ahí tienes la serpiente, la mariposa, que es como más un símbolo, bueno, primero es el símbolo de la psique, el símbolo de la psicología, que es la letra psi, significa mariposa. Pues eso mismo sucede en nosotros, en nuestro interior. Todos habréis tenido crisis, momentos de sufrimiento en que en algún momento, y sin saber muy bien por qué, se ha resuelto y dices, bueno, he sobrepasado esto, bueno, es que he madurado, es que no sabemos qué ha pasado. Bueno, pues profundamente, muy profundamente, los alquimistas lo sabían porque ellos descubrían en los procesos de transformación de los metales metáforas de lo que estaba ocurriendo en su interior. Pasamos a la diapositiva 8, que es la misma del comienzo. Decíamos que, ahí me sorprendió mucho encontrar en el fenómeno humano, que esto le llama Teilhard centración. Bueno, pues es que Jung describe lo mismo. Este proceso está descrito en la obra de Jung y le puso el mismo nombre, de centración, y es clave en el pensamiento de nuestros dos autores. Y no es una hipótesis, es que aparece en forma de imágenes en nuestros sueños, en concreto en la forma mandala. Por eso he puesto esta imagen de Jung examinando mandala. Él pintó muchos, hacía pintar mandalas a sus pacientes, los identificaba en los sueños. Es curioso, no lo había pensado antes, pero había una psiquiatra brasileña, Anísia da Silveira, hay una película sobre ella, El corazón de la locura, es una hermosura.
y se ve como en la sala que le dieron en el psiquiátrico donde ella trabajaba, donde ahí lo único que se hacían eran lobotomías, electroshocks y todas esas cosas. Pues ella con los catatónicos, los enfermos que peor podían estar, empezó a hacerlos pintar. Y entonces es extraordinario ver cómo en muchos de los pacientes, cuando pintaban, empezaban a aparecer mandalas, figuras redondas o cuadradas, algo empezaba a centrarse y a organizarse. Cuando trabajamos con el paciente, se está produciendo un salto cualitativo en nosotros, un cambio en la personalidad y de la misma forma que opera en toda la materia en el cosmos, tal como describe Taylor. Cuando trabajamos con el paciente y nosotros terapeutas en nuestra propia terapia, los junguianos tenemos que hacer mucha terapia personal, hay una lucha entre opuestos que nos atormenta, haciendo crecer la tensión psíquica. Momentos de confusión en que no vemos nada, ni dudamos absolutamente de todo, pero precisamente porque tenemos que desorganizar lo que ya había previo antes para sustituirlo por un orden nuevo, es como una renovación. Los elementos que antes eran inconscientes añaden aún más tensión. Las contradicciones aumentan hasta llegar a un punto crítico como el que describe Taylor, y entonces aparece la forma mandala, indicando que los elementos dispersos que luchan entre sí empiezan a organizarse en torno a un centro. Lo voy a ilustrar con el caso de dos pacientes. Una paciente muy obsesionada con la muerte violenta de un familiar vino y durante las primeras 5 sesiones me hablaba asustada. Yo estaba llena de angustia. O sea, es que parecía que la sala entera estaba llena de angustia. No sabía muy bien por qué ni qué estaba pasando ahí, pero era todo angustioso. O sea, hablaba de psicosis, de muerte. La angustia crecía a lo largo de las sesiones. Y a la sexta vino y me dijo, he tenido un sueño muy extraño, como triángulos que se organizaban en torno a un centro. Y yo respiré aliviada. En efecto, venía mucho más calmada. Dejó de luchar consigo misma y entonces apareció aquello que ella estaba tratando de evitar sin saberlo, que apareciera una ira tremenda contra su madre. Eso es lo que no podía admitir porque no sabía cómo elaborar esa ira. Cuando pudo aceptar que era eso lo que le pasaba, se calmó. Soñó poco después que venía a mi consulta y allí había una alfombra redonda, entonces ella se sentaba en el centro y nuevamente pudo abordar nuevos aspectos de ella que no sabía cómo elaborar de su vida. En concreto, cómo ser ella misma y poder relacionarse con su madre sin ira. Las dos cosas, ser uno mismo y relacionarse con la madre, suele ser difícil. En su obra de 1944, fijaros que el fenómeno humano se escribió entre 1937 y 1940. El secreto de la flor de oro es de 1929 y en 1944 Jung escribió Psicología y Alquimia. O sea, es la misma fecha en Taylor y en Jung, las mismas fechas. Jung dice en su obra Psicología y Alquimia, los símbolos oníricos del proceso de individuación son imágenes de índole arquetípica que se manifiestan en los sueños y que describen el proceso de centración, o sea, la formación de un nuevo centro de personalidad. Y en el capítulo 2, si pasa la siguiente diapositiva, la 9, que está encabezada por esta imagen de Robert Flood, con esta figura mandala y con una mujer. Bueno, ahora os digo lo que dice la inscripción. En este capítulo, para describir ese proceso de centración, expone los 22 sueños iniciales del análisis de Pauli. Pauli, el premio Nobel de Física, con su principio de exclusión, fue paciente suyo y con él luego escribió su libro sobre sincronicidad. Él escribió la parte psicológica y Pauli la física. Estos primeros 22 sueños los recoge en el libro para mostrar cómo se manifiesta ya desde el principio el simbolismo de los mandalas. La figura femenina del grabado
es el anima mundi, guiada por Dios, la cual a su vez guía al hombre. Tomo como ejemplo el sueño 6 de la serie 22. Dice, una mujer desconocida sigue al soñante. Este corre continuamente describiendo un círculo. O sea, ya empieza a cerrar el círculo mandala. Comentario que hace Jung. La mujer desconocida o ánima representa el inconsciente que acosa al soñante hasta que éste se pone a correr en círculo. Esto es como, bueno, como le pasaba a mi otra paciente, acosado por la ira con su madre que no quería reconocer porque le parecía mal, hasta que por fin puedes centrar los contenidos y admitir eso que te está persiguiendo. Y así, sin más, se da un centro potencial que no es idéntico al yo, o sea, no es el centro de nuestra conciencia, que siempre hay un centro, pero que tiene como que descomponerse un poco para poder transformarse. Es frecuente que la figura mandala se exprese con la imagen de una plaza de un pueblo o de una ciudad. Aquí traigo el ejemplo de otro paciente, que era un hombre que en un momento tenso de su terapia soñó que estaba en la plaza de su pueblo y que iba saludando de forma muy alegre y desenvuelta a las personas sentadas en una cafetería, en una terraza, y entonces veía pasar a una mujer que le recordaba a alguien. Los comentarios del paciente sobre su sueño eran que él, digo, bueno, ¿cómo te ves tú ahí? Estás ahí sentado y bueno, saludas a todo el mundo. Era un hombre muy tímido y muy autocrítico. Y él decía, bueno, me estoy exhibiendo. De pronto, mientras hablábamos, recordó que la mujer que pasaba le recordaba a una rusa que conoció, que había sido policía del KGB y que posteriormente se dedicaba a gestionar de manera muy humana adopciones de niños en Rusia, de niños abandonados por sus familias. Ahí tenemos el círculo vandálico en la plaza y en las mesas alrededor, la mesa alrededor de la cual se sentaba y se sentaba la gente. Y el ánima, representado para él por esa mujer, que tuvo aquella transformación de ser un policía duro a ser una mujer amorosa, señala una transformación en sí mismo. O sea, el que sueñe con una mujer que se ha transformado indica que está sufriendo el mismo, está experimentando una transformación dentro de él. Y entonces en él apareció una espontaneidad, una poder salir a la calle sin sentirse observado, por ejemplo, o sentirse criticado, que es fruto de la integración de aquellos elementos que luchaban entre sí. Dice Taylor que en este proceso hacia el interior, en momentos críticos aparece un enrollamiento orgánico sobre sí mismo. Y dice, esto lo dice el propio Taylor, la primera idea que nos viene es la de presentarnos el alma como un foco de transmutación, hacia el cual, a través de todas las avenidas de la naturaleza, la fuerza convergería para interiorizarse y sublimizarse en belleza y en verdad. Uno de los grandes repliegues y enrollamientos de la vida es la reflexión. Es decir, cuando en toda esa materia caótica de pasiones y emociones que luchan entre sí, se organiza un centro, entonces aparece la reflexión, que es como un avance en ese enrollamiento y que es así en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia de la evolución. Las plantas, los animales, aparece el hombre y aparece la capacidad de reflexión, que no solamente tomar posesión de sí, es conocer, saber que se conoce, saber que se sabe. Este repliegue lo experimentó en su profunda depresión Jung cuando rompió con Freud, como dije antes, y fue expulsado de la comunidad psicoanalítica por tener distintos criterios a su maestro. Alrededor de 7 años duró ese viaje hacia su interior, poblado de imágenes y visiones, ilustradas por él mismo en el libro rojo, bueno, como he mostrado en las fotografías interiores. Él dialogaba con esas imágenes. Y esas imágenes, bueno, la fantasía de Jung era tremenda, podían aparecer la Virgen María, Kali, Moisés, Buda, era algo aterrador, pero fue encontrándose sentido gracias a la colaboración de sus compañeros, pero también sus estudios de mitología y antropología. Y es que en el fondo de nuestra psique están todas las experiencias arcaicas
que los antiguos podían explicar a través de los mitos. O sea, nuestra psique está poblado de imágenes, de forma que cuando en los sueños, como decía yo, un hombre, cuando viajó por África, decía un hombre negro, puede soñar con una serpiente pitón, a lo mejor un occidental sueña con un banquero. Estamos hablando del mismo significado. ¿Pones la diapositiva 10? Quiero citar aquí este libro de John Dewey, que era sacerdote católico y analista junguiano. Era canadiense. Su libro La psique como sacramento a mí me encantó. Y extraigo esta frase para explicar lo que pasa en nuestro interior con la depresión. Las depresiones en las que tanto tememos es la vía para acceder a ese interior oculto. Dice, a medida que la libido, o sea, la energía vital, se dirige hacia el interior en un movimiento regresivo, despoja al yo de su energía. El yo es lo que regula nuestra conciencia, aquello de lo que somos o queremos ser conscientes, e induce estados de depresión. El yo se hunde en lo inconsciente, donde se encuentra con los poderes oscuros y tónicos del inconsciente. Pero desde estas profundidades el yo renace en el fluir de la energía psíquica. Con este renacimiento, la consciencia tiene un sentido elevado de su unión con la fuente que le da energía, y que para Jung se puede experimentar como la realidad de lo divino. Cuando Jung habla con su alma en los libros negros, que fueron sus diarios de transformación cuando estaba con esa depresión, luego lo pasó a limpio con dibujos en el libro rojo. Pero cuando él dialoga con su alma, pues está desesperado y ya no sabe qué hacer, y entonces permite que vengan esas imágenes que la aterran porque piensa que puede tener una esquizofrenia, y empieza a tener un diálogo con ellas. Y dice, mi alma, pues el alma tiene millones de años, nuestra alma es instintiva, o sea, nuestra alma es oscuridad también. Decía él, mi alma me lleva al desierto, el desierto de mi propio self. No pensé que mi alma fuera un desierto, y sin embargo parece ser el caso. Un desierto árido, caluroso, polvoriento y sin bebida. El viaje conduce a través de la arena caliente, vadeando lentamente, sin un objetivo visible que esperar. Parece ser necesario de esa manera. En otros tiempos me habría rebelado contra esos pensamientos, pero como sé que tú, alma mía, siempre conoces mejor, te sigo. Estaba como rendido porque estaba desesperado. El libro rojo nos muestra algunas de esas imágenes que fueron dibujadas por el propio Jung y que fueron interpretadas a la luz de su profunda investigación de la mitología. Lo hemos visto antes. Al terminar ese periodo de 7 años de exploración interna, volcó hacia el exterior en su gran obra todo lo experimentado, y vinieron las conferencias, cursos, libros, volvió a dar clases en la universidad. Para Jung es fundamental la imagen. Normalmente no estamos familiarizados con la imagen, y menos en estos tiempos, pero cuando empezamos a prestarles atención nos damos cuenta de que las tenemos. Y el diálogo con esas imágenes, si les hacemos caso, nos da muchísima información de nosotros. Ese camino no se puede hacer sin sufrimiento. Para Jung es el sufrimiento que produce la lucha de opuestos en nosotros, esa máxima tensión que podríamos equiparar al apretamiento del que habla Taylor en el fenómeno humano, y que él observa en la materia lo que produce el cambio. Ante esa presión tremenda, algo empuja dentro de nosotros y aparece un centro organizador y la psique se transforma. Este movimiento hacia adentro es el inicio de una renovación. Es como un ciclo de muerte-renacimiento. Posteriormente aparece un movimiento hacia afuera y entonces podemos relacionarnos mucho más espontáneamente con los demás. Podemos relacionarnos amorosamente con el otro porque podemos saber quién somos, podemos diferenciar en lugar de proyectar en el otro lo que nosotros no queremos saber de nosotros mismos. Taylor habla de esa energía amorosa que nos vincula a los otros. Describe Taylor
La vida nació y se propaga, se multiplica y se diversifica. Y se produce el sorprendente espectáculo que presenta la eclosión definitiva de la vida sobre la superficie de la Tierra, con su impulso hacia adelante en la espontaneidad, su desencadenamiento lujuriante de creaciones fantásticas, esa expansión desenfrenada, ese salto hacia lo improbable, la explosión de energía interna consecutiva y proporcionada a una superorganización fundamental de la materia, reproducción, multiplicación, renovación, conjugación, asociación, ingeniosidad, son mecanismos utilizados por la vida para su expansión. Lo mismo que sucede en el propio proceso terapéutico, van apareciendo en la mente que se ha vuelto rígida porque hay miedos y no hay patrones muy rígidos, empieza a producir como la propia creación todas estas posibilidades. Los dos autores tuvieron que luchar contra el colectivo para poder crear su propia obra. De hecho, Teilhard tuvo el inmenso mérito de permanecer dentro de la Iglesia Católica y obedecer el mandato de no publicar sus escritos, lo cual le llevó más de una vez a sufrir depresiones profundas, al tiempo que pudo permanecer fiel a sí mismo y a su conciencia desarrollando su obra, la cual no pudo publicarse hasta después de su muerte. Asimismo, Jung se permitió seguir el camino que le dictaba su alma, aun sabiendo que perdería el estatus logrado en la comunidad psicoanalítica y sin saber si esto le llevaría a algún sitio. Eligiéndose ellos mismos, pudieron crearse ellos y crear su obra y ayudarnos a todos. Jung llega a decir que solo nos relacionamos de verdad cuando somos conscientes de nosotros mismos, porque aquello que rechazamos en nosotros lo proyectamos en otro. Aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Por eso hace falta la capacidad de confrontarse con uno mismo. Jung cuenta que tenía un sueño recurrente en la que un profesor con el que se peleó se enfadaba con él por motivo injusto. Como el sueño se repetía, dijo, ¿qué me está queriendo decir a mí el sueño? Entonces se dio cuenta de que era el que estaba injustamente enfadado. O sea, no se trata de rechazar horrorizados aquello que llamamos malos pensamientos, pecado, sino poder reconocer la serpiente en nosotros, reconocerlo, aceptarlo e integrarlo. Mirar a la serpiente en el asta. Y entonces, cuando nos transformamos. Aquí estoy aludiendo al problema del mal. Teniendo en cuenta que a Teilhard se le prohibió escribir solo por aquel documento de 1922 en que parecía cuestionar la doctrina del pecado original, Teilhard yo creo que no podía ir mucho más allá. Sin embargo, dice, en un mundo en transformación, el mal sería un acompañamiento rigurosamente inevitable de la creación, un rasgo natural de la estructura del mundo, una sombra que Dios suscita inevitablemente por el hecho de que Él mismo se decide la creación. Este tema se lo planteó también Jung en su obra Respuesta a Job. Respecto al tema de la libertad, V, el autor que os dije antes de Hacia una espiritualidad del cosmos, dice, parece que Teilhard ve la evolución como un proceso teleológico, finalista. Pero eso supone que la historia está aspirada hacia su futuro en el punto omega. ¿Tenemos libertad? Aquí nos encontramos con ese misterio, el misterio de la libertad. Y contesta V, para Teilhard, cuando aumenta la conciencia, aumenta la espontaneidad y la libertad de elección. Jung también, en el mismo sentido, decía que el centro del sí mismo, nuestra esencia, nos impulsa a la creación y desarrollo de nuestro ser único, con el que somos mucho más libres. Si pasas a la siguiente, la 11. Este dibujo, bastante borroso, sería como una descripción de cómo concebía la mente humana Jung, o la psique humana Jung. La bola sería consciente, inconsciente, todo, la totalidad, la cual tiene un centro. A esa totalidad le llamo sí mismo. El centro también le llamo sí mismo y es un punto creador
que evoluciona y empuja para para el despliegue de nuestras potencialidades. Entonces, poco a poco, a lo largo de nuestra vida, se va formando como ese islote que hay arriba, que sería la consciencia, que tiene, fijaros, bueno, ahí yo creo que incluso es demasiado grande. En la realidad nuestra conciencia es bastante pequeña, nuestro inconsciente es abrumadoramente inmenso. Sería como ese islote, aquello de lo que somos conscientes, de lo que nos damos cuenta, fluctúa, porque a veces se va pasando del consciente al inconsciente, del inconsciente al consciente, y tiene un centro que sería el yo, que es aquella, a veces está representado en los sueños por el rey, por ejemplo, un rey, o soñar con el rey. Es como el rey de nuestro propio reino, de nuestra propia consciencia, con el que podemos más o menos dirigir aquello de lo que somos conscientes y que es lo que tiene que renovarse, sumergiéndose en el inconsciente y produciendo todo ese sufrimiento. Ahí están, bueno, el centro de sí mismo, el sí mismo. Antes os hablé de los arquetipos, para mencionaros simplemente que los arquetipos son los que pueblan el inconsciente colectivo y son como estructuras arcaicas de nuestro cerebro que dan forma a las experiencias, como los instintos en los animales, pero que tienen correlatos imaginales, imágenes, y están descritos en el catálogo de conductas que nos cuentan las mitologías y que fueron creados por los poetas. Cuando muchas veces en la psicología junguiana, bueno, esto recuerda al episodio de Atenea, entonces como que en el momento en que el paciente está luchando contra algo devorador, pero puede poner una reflexión y ser consciente de algo y tener libertad para actuar. Para Jung, Cristo es el símbolo por excelencia en Occidente del arquetipo del sí mismo. Expresa la totalidad y psicológicamente hablando es empíricamente indistinguible de la imagen de Dios. O sea, es como si ese algo que nos guía en nuestro interior está relacionado o no se puede distinguir de la imagen de Dios en nosotros. Yo aquí, porque esto es complicado de entender, pero hay un San Anselmo, que lo tenía en Reflogion, creo que se llama la obra en la que describía o estaba el argumento ontológico. Había un momento que decía: Señor, te agradezco que hayas puesto esta imagen en mí para que yo pueda relacionarme con ella. Pues eso es lo más que podemos aspirar, ¿no? Esa imagen de Dios, porque a Dios no podemos conocerlo, ni abarcarlo, ni describirlo. Para terminar, quiero hacer una breve mención a una cuestión fundamental en los autores. Es lo que acabo de mencionar, la figura de Cristo. Teilhard habla de un Dios que se incorpora a la historia humana y que Cristo, por el hecho de haber surgido hombre entre los hombres, estuvo en situación y está siempre dispuesto, desde siempre, a curvarse sobre sí mismo, a depurar, dirigir y animar supremamente la ascensión de las conciencias. Ascensión en la que él mismo se haya inserto. O sea, fijaros cómo dice, bueno, pensamos que quiere Dios que seamos buenos, quiere Dios que seamos conscientes. Esto es lo que viene a decir Teilhard aquí, ¿no? Cristo dirige esa ascensión de las conciencias, en la que él mismo está inserto. Jung, por su parte, dice que no ha de redimirse al hombre, sino a la materia, es decir, los instintos. Dice, la cruz nos muestra que al hacernos conscientes se vence a las tinieblas. Igualmente, en el concepto de cosmogénesis de Teilhard, la cruz, en vez de llevar los pecados del mundo culpable, lleva el peso de un mundo en estado de evolución. Yo creo que el cambio de nuestra concepción del bien y del mal es radical. Si me pones la última, la 12, termino ya, con dos frases de Ilia Delio. Una de ellas es Ilia Delio, teóloga franciscana americana muy interesante, que dice que Teilhard sugiere que el universo completa a Dios.
Es decir, esto es complicado y hay que detenerse en ello, por eso lo he puesto también por escrito. Dios no depende del universo para ser. Más bien el universo depende de Dios para ser el mismo. Y ser el mismo es cumplir su potencial en Dios. Al satisfacerse ese potencial, Dios se completa en la vida relacional de Dios mismo. O sea, no un Dios estático, sino un Dios que evoluciona y se completa. En el mismo sentido, Jung afirma, bien asombrosamente claro el fenómeno cósmico de la conciencia. El hombre es imprescindible para dar un último toque a la creación. Es decir, el hombre como co-creador con Dios, la misma idea de Taylor. Termino con una frase del padre John Dewey. Para Jung, la realización de la era del espíritu depende en gran medida de la respuesta moral del hombre a sí mismo y a los poderes que luchan en su interior. Y en este esfuerzo de toda una vida, realizado en las profundidades del alma humana, la tarea psicológica y la tarea religiosa son lo mismo. Y ya está, he terminado. Muchas gracias, Paz, por tu conferencia, por tu presencia. Con los que han llegado un poquito tarde, haber visto alguna dificultad, porque es que no se le había dado la presentación y la he tenido que ir viendo yo desde aquí. O sea, pero bien, salvada esta cosa, creo que ha sido muy interesante y estamos abiertos a que el que tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, algo de... Si a alguno le interesa hacer alguna pregunta o comentar algo, me encantaría. Exacto. Teóricamente tenemos tiempo hasta las 8:30. Tenemos que terminar antes de las 8:30 porque, por lo visto, es el momento en que el FUN cierra ya el contrato. Pero podéis preguntarle o sugerirle lo que os parezca en este momento. Si no aparece ninguna pregunta, yo quería hacer a Paz una reflexión que me ha llamado la atención. Ella ha hablado de la metáfora de la oruga que se transforma en mariposa. Esta metáfora está también muy presente en Teilhard, en cuanto Teilhard ve que el mundo es como una oruga que va transformándose para convertirse en plenitud. Esa metáfora está también en Santa Teresa de Jesús. Lo que pasa es que Santa Teresa de Jesús, como no sabía zoología, ella habla del gusano y la mariposa. Porque en tiempo de Santa Teresa no se sabía que era una oruga. Entonces hablaban del gusano y la mariposa. Entonces Santa Teresa, en muchas de sus obras, habla de que Dios dentro de nosotros va transformándonos y convirtiéndose en mariposa que abre sus alas hacia la bondad de Dios. La metamorfosis. Sugerente la coincidencia de Teilhard, de Jung y de Santa Teresa. Claro, pero es una lucha. A mí, a ver, es una lucha porque a veces es como lo que Dios me diga, que me dice, pero en realidad es una lucha. La conciencia es la parte de nosotros que nos hace bueno, lo que nosotros destilamos, extraemos y creamos, cada uno solo puede hacer la suya, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido muy enigmático, luego hice un trabajo sobre ello, fue mi trabajo simbólico, cuando Jacob lucha con el ángel, después de todo aquello, las lentejas, quitar la primogenitura engañando a su padre, haciéndose pasar por su hermano, y resulta que, bueno, parece que es apoyado por la divinidad, porque en el momento en que pelea con el ángel, y sabiendo que es un ángel, lo agarra y le dice, no te dejaré hasta que no me bendigas, o sea, se atreve casi a luchar cuerpo a cuerpo contra un enviado divino. Al final el ángel le dice, vale, te bendeciré porque has luchado contra Dios y contra los hombres. Eso no nos lo han explicado bien todavía. O sea, es ese combate entre esas fuerzas que son divinas e instintivas, esto a la vez, tremendas, es nuestra misión forjarnos con ellas, ¿no? Diciendo, me someto a, porque entonces sería, ¿cómo creamos nuestra propia conciencia si simplemente es decir, me someto? Es que es una lucha.
No sé qué os parece a vosotros. Si hay alguna opinión de lo que ella ha dicho, el momento. Hay aquí una Emma y Íñigo ponen en el chat la afirmación de que la tarea religiosa y psicológica son los mismos, me generan muchas dudas. ¿Puedes explicar eso? Bueno, es que esto lo dice un sacerdote católico y analista junguiano, que es, por aquí tenía el libro, lo mismo. O sea, este es, entonces él lo dice. Porque realmente es un trabajo de profundización, de confrontación con la sombra. ¿Qué se hace en nuestra religión? Vamos a confesarnos, entonces tenemos que ver aquello que no nos gusta de nosotros y el cura nos lo dice. Bueno, pues el trabajo de confrontación, esa guía en que vamos encontrando ayudas, pero también muchos escollos, es, eh, es lo que une espíritu con materia. Porque que me parece muy interesante, en la portada de ese libro dice la psique como sacramento. O sea, Jung era católico. Él era católico protestante, Jung, no. Me pero el pregunto si hombre... Jung era católico. Durley, sí, Durley era sacerdote católico. No, no, ¿Qué no. decías? Jung, Es Jung. no, no, Jung. Jung era Ah, católico. no. Jung no era, su padre era un pastor protestante sin fe. Entonces tenía dentro una tensión tremenda. Entonces él era muy respetuoso con la religión católica, sobre todo por las imágenes. Decía que era un fallo muy grande la religión protestante haber suprimido las imágenes, porque las imágenes, la religión católica responde a imágenes arquetípicas que hay dentro. Y de hecho, cuando tenía pacientes católicos, los remitía bastante a las imágenes o a su religión, porque ahí era como un encuentro con sus propios arquetipos. En el Eh, Apocalipsis hay un montón de imágenes, que están revelando el proceso de transformación interno, igual que en los mitos. y el título de ese libro, La psique como sacramento, ¿en qué sentido se puede decir que es sacramento? De sacramento, diríamos, de la Iglesia Católica o de los cristianos. Bueno, yo te pregunto a ti, te devuelvo la pregunta, ¿qué es un sacramento? Que tú eres experto en eso. No, es que ¿Qué es? también saca mucho la palabra sacramento. Los Sí, sacramentos pero son yo te preguntaría a ti, que nos ¿qué- remiten a algo superior. sí, pero ¿el sacramento qué es? ¿Cuál es el concepto del sacramento? De algo superior. Por ejemplo, en la Eucaristía, el pan y el vino nos está remitiendo a algo superior que Ah, es vale, no te entendía bien porque lo oigo con resonancia. el Vale, agua del bautismo nos remite al bautismo del Jordán, que es lo que nos limpia de todo y nos purifica y nos acerca a Dios. bueno, Son pues signos nuestra transformación psíquica opera como un sacramento, porque nos exactamente. transforma, igual que simbólicamente un sacramento nos transforma. Entonces, no solamente nos transforma humanamente, en cuanto que la limpieza de la psique nos hace más humanos, sino que más nos lleva a Dios, que es lo que decía Tellar. Decía Tellar, no se puede ser cristiano sin ser desesperadamente humano. Es decir, si tú quieres ser cristiano, tienes que ser profundamente humano. O sea, tienes que asumir la condición humana en su plenitud. Por eso ha hablado mucho, que también está muy mucho ya, la cuestión del dolor, del pecado, del mal, que eso forma parte de la realidad, que hay que asumir. Y eso es lo que nos libera interiormente, asumir nuestro dolor. Claro, bueno, en el caso de Telar, esa lucha entre lo que le dijeron, además, si no sé si en algún momento os interesa el documento ese por el cual se le prohibió escribir de por vida, el documento en el que cuestionaba el pecado original de 1922, pues bueno, es que tenías que someterse incluso ¿qué pasa, no? Con el deber de obediencia cuando tu propia conciencia te está diciendo otra cosa. Entonces, si haces eso, yo creo que estás traicionando algo también. Y traicionar aquello que Dios ha puesto en ti para que se despliegue. Entonces, lo complicado es vivir con esa tensión. Y Taylor lo supo hacer, vivir con esa tensión y con ese sufrimiento, y al final
poder seguir dentro de la Iglesia Católica a la que él sentía que pertenecía y poder ser él mismo. Encontró la manera. Ese es el trabajo que es durísimo, porque Jung decía, es como pasamos de un opuesto a otro, es como si los opuestos serían, o bien me someto y me niego a mí mismo, y esto es lo que sería ser bueno para la mayoría de la gente. Fijaros todo lo que tuvo que pasar el pobre Taylor, los propios compañeros que decían que no querían convivir con el piso porque era un comunista. Bueno, o sea, fue algo terrorífico que ahora nos decimos cómo era posible, ¿no? que dijeran eso de él. Pero seguir siendo fiel a uno mismo sin romper con todo. Es que eso nos ocurre en toda la familia, en el trabajo, en la vida, y muchas veces renunciamos. Decimos, escojo, Jung usaba el símbolo de las dos riberas del río, una ribera o la otra. Decía, el momento de la transformación es cuando estamos sufriendo toda la tensión de un lado y del otro, como en medio del puente, la cruz en medio del puente, sufriendo esas tensiones. Entonces, bueno, es lo que decía Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, pelean entre sí, se va haciendo un trabajo y de repente aparece la síntesis que engloba a las otras dos y aparece un espacio nuevo. Pero los alquimistas se servían del fuego y aprendían a domarlo. Nosotros tenemos que aprender a domar cuando soltamos, cuando las emociones se manifiestan y cuando la serpiente, en fin, soñamos todos con animales, ¿no? Hay gente que sueña con animales prehistóricos, ahí hay que andarse con mucho cuidado. Entonces, cuando eso se desata, ese fuego puede ser tremendo, puede hacer daño psíquico también. Porque No, sí, sí. me ha sugerido muchísimas cosas que yo he escrito y que posiblemente el mes que viene, cuando nos vemos el día 7 de noviembre, Sí, estaría bien. Sí, sí, para compartir. De todas formas, yo he apuntado en mi cuaderno muchas cosas y posiblemente muchos de los presentes han apuntado cosas que incluso podemos en el chat de WhatsApp compartir y comentar durante este mes y luego ya cuando nos veamos el día 7 de noviembre. claro. Es que aquí hay muchísimos temas, el mal, la libertad. La Los temas transformación. son tremendos. Yo digo, no quiero privarme de poner esto y esto que estaba en común en los dos, pero son temas para muchas sesiones cada uno, ¿no? Y que cada uno pueda opinar y que podamos entre todos ir trabajándolo. ¿Alguno de los que hemos compartido queréis comentar algo con Paz para que ella os pueda responder? Porque si no tenemos hoy más cosas que compartir, pues ya os digo, a mí me ha dicho Javier Gari, que es el director de Son Christians, que en unos días subirá este vídeo, lo subirá a la red, de modo que podríamos verlo por segunda vez. Luego también deciros que en el chat del WhatsApp, pues podemos poner los comentarios que sean pertinentes y que de modo que esto Sí, sea sí, por supuesto, por supuesto. Si hay algo que os haya movido y no así, bueno, pues que es una avalancha todo esto. Jung y Taylor son tremendamente profundos, tremendamente complejos, entonces y creo da que para yo mucho. que nos enriquecen y que completan muchísimo lo que ya dijimos el año pasado del espiritual de Taylor y que tantas veces hemos estado también hablando con Paz a propósito también de la conciencia, el tema de la transformación, del cambio interior, de algo interior que nos lleva hacia algo, que ahí hay mucho también de la filosofía de Henri Bergson, creo yo, y creo que de enriquecer. Pues si no tenemos ninguna cosa más que decir, amigos míos, nos despedimos Nos despedimos. virtualmente hasta el día 7 de noviembre y mientras tanto tenemos el WhatsApp para que podamos compartir lo que nos haga falta. Pues que pasemos un buen mes. Vale. Gracias, Leandro. Ya va viniendo el frío y que vivamos lo más felices posible. Adiós, buenas tardes, porque ya cerramos la transmisión que se hace. Adiós. Adiós.